Bueno, chicos, buenas noches. Espero que hayan tenido una excelente semana, que se encuentren todos muy bien. Me alegra mucho encontrarnos de nuevo por acá, por este medio, virtualmente, pero que estemos acá conectados. Como les comuniqué en la última clase, en el último mensaje, sí me dijeron del instituto que si baja la cantidad de personas que se conecten, pues terminan cerrando el curso, ¿verdad? Porque no es factible. Entonces, esperemos que todos se sigan conectando como es para, para que no suceda eso. Con respecto a las tareas, ahí he estado respondiendo. Hoy respondí una que me llegó. Me falta todavía de esa persona responderle otra que me envió hace días. Lo que pasa es que las voy sacando conforme me van llegando, por las más viejitas a las más nuevas. Los motivo, como todas las clases, a que de verdad hagan las tareas. Es sumamente importante que las hagan. Se los digo más de una vez, con las clases no hacemos casi que nada, ¿verdad? Aquí nosotros solamente venimos a hacer ejemplos y a explicarles los temas, pero la práctica está en ustedes, totalmente en ustedes. Entonces de ahí depende los conocimientos para pasar el examen, la práctica, la constante práctica, está en ustedes, ¿verdad? En hacer todo lo que se les envía extra. Con respecto a la clase, ya terminamos la parte de números naturales. Pasamos a números enteros ahora, la parte de los números negativos. No sé si ya alguno habrá hecho el examen anteriormente o si es la primera vez que lo está haciendo. Entonces, pasamos a un concepto totalmente nuevo para ustedes, que es la parte de números negativos, cómo se trabajan los números negativos en la vida cotidiana y cómo se hacen operaciones con ellos. Son las bases, los números negativos son las bases para todo lo que viene, porque en octavo vuelven a trabajar con números negativos, en noveno vuelven a trabajar con números negativos y así sucesivamente. Ya se les va a hacer del diario vivir trabajar operaciones matemáticas involucrando números negativos o letras negativas cuando estemos en las partes algebraicas de octavo, ¿verdad? Entonces es importante que todo lo que vamos a hacer ahorita no solamente se lo estudien para el examen, sino que de verdad lo recuerden para todo lo que viene por delante, para los demás niveles que nos hacen falta por terminar. El otro año, por ejemplo, octavo, cuando empecemos a ver números racionales, bueno, cuando empiecen a ver números racionales y tengan que hacer operaciones con fracciones y demás, ahí ya van a existir fracciones negativas. Cuando estén trabajando operaciones algebraicas, se van a dar cuenta que también existen términos algebraicos negativos. Entonces, es parte del proceso, ¿verdad? No solo que se quede con lo que estamos trabajando ahorita y lo estudiamos y lo hacemos solo en el examen y ya se nos olvidó. No, se va a ocupar en todos los niveles que vienen. Entonces, les voy a compartir aquí el cuadernito con el que trabajamos normalmente. Recuerden que al finalizar la clase, hoy, si es posible, se los mando, si no, en el transcurso de los días, 2 días, un día, les mandaría lo que es la tarea. Bueno, les avisaría ay, hijo, puña, que que en la plataforma ya se encontrarían todos los elementos, los documentos para trabajar. Este, Estamos en semana 4 ya y comenzamos lo que son números enteros. Como les comentaba, los números enteros es involucrar a los números que ya conocemos nosotros normalmente, con los que estábamos trabajando anteriormente, involucrar a estos números lo que son operaciones con números negativos, con situaciones negativas. Entonces, los números negativos surgen a partir de necesidades básicas en la historia, cuando las personas, por ejemplo, hace muchos años, bueno, miles de años atrás, cuando estaban apenas descubriendo los números y las personas llegaban y empezaban a vender elotes, por ejemplo. Y entonces cambiaban elotes por chayotes y uno decía que tenía 15 elotes, pero tenía que devolverle 10 chayotes, entonces ahí había una pérdida.
Entonces, cuando estaban esas pérdidas, ellos ya no sabían qué hacer porque no sabían cómo resolver ese tipo de situaciones. A partir de esas pérdidas es cuando empiezan a darle invención a los números negativos para cuando tengamos faltantes, pérdidas, deudas y otro montón de cositas así. Entonces, los números enteros nosotros los vamos a representar. Usualmente, en los números enteros vamos a tener, vamos a tener números negativos. Y para que nosotros identifiquemos cuando un número es negativo, ese número va a tener un menos adelante. Los números negativos tienen un menos adelante. Okay. Los números negativos tienen un menos adelante. Pero no solo vamos a tener números negativos en los enteros vamos a tener también números positivos, que ya ustedes los conocen. Y aquí con los números positivos hay algo importante. Vamos a ponerlo solo simbólicamente ahí el más, porque es un número positivo. Pero que es lo importante que vamos a deber saber de los números positivos, que no siempre van a tener un más adelante. Vamos a aclararlo aquí. Entonces, a veces se omite ese más. Cuando ustedes vean un número, ¿qué quiere decir esto? Cuando ustedes vean un número que no tenga ningún signo adelante, automáticamente ustedes van a decir que es positivo. Por ejemplo, aquí arriba, veamos este 4 de aquí arriba de semana 4. Él no tiene ningún signo adelante, no tiene ni un más ni un menos, visualmente, ¿verdad? Entonces, como no tienen ningún símbolo adelante, nosotros automáticamente podemos decir que este 4 de aquí es positivo, porque no tiene ningún símbolo adelante. Estamos omitiendo el más. Entonces, vamos a tener esos dos tipos de números, los números negativos y los números positivos. El cero es parte de los números enteros. Nosotros vamos a tener varias representaciones de los números enteros. Vamos a ponerlo aquí. Y en el examen siempre viene una pregunta de esto, de la representación de los números enteros. Representación de los números enteros. Listo, ahora sí. Entonces, vamos a tener representaciones de los números enteros. Esto lo vamos a hacer con palabras claves que ustedes van a tener que llegar a identificar en el examen. Ustedes van a leer una situación y ustedes tienen que definir si esa situación es un número negativo o un número positivo y escribir simplemente el número con su representación. Entonces, vamos a hablar de enteros negativos. Vamos a hablar de enteros negativos, vamos a ponerle ahí un fondo a eso.
Bueno, no se puso, no importa. Entonces, vamos a hablar de los enteros negativos. Para los enteros negativos, vamos a trabajar con palabras claves como lo son. Cuando ustedes vean la palabra descender, la palabra izquierda, eso es importante cuando estamos en décimo. Izquierda significa números negativos. Izquierda. Cuando sea algo como deber de cuando deben plata, ¿verdad? Cuando ustedes dicen, uy, yo le debo al polaco 15,000, eso es una pérdida, ustedes tienen que sacar de su dinero, ya estamos bajando nuestra cantidad económica, entonces estamos hablando de un número negativo, ¿verdad? Estamos quitándole a nuestro salario, entonces eso ya lo convierte en una situación negativa. La palabra bajar, profundidad, guiándonos con los puntos cardinales, el oeste, el sur, son representaciones, bueno, son palabritas que van a representar números negativos. Disminuir, las deudas. Y esta palabrita de aquí es clave, esta palabrita de aquí a veces viene antes de Cristo. Y es antes de Cristo con simbología A.C, antes de Cristo. Cada vez que ustedes vean palabras como estas o sinónimos, entonces ustedes automáticamente tienen que decir, estamos hablando de números negativos. Ahorita hacemos unos ejemplos para que ustedes vean cómo es que se trabaja esto, para que vean. Vamos a traerlo aquí. Entonces, cuando ustedes vean esas palabras, estamos hablando de números negativos. Vamos ahora a escribir representaciones de enteros pero positivos para que ustedes lo logren identificar en el examen. Positivos. Para situaciones de enteros positivos es todo lo contrario a lo que escribimos al otro lado. Prácticamente son los antónimos de todo lo que está escrito ahí. Por ejemplo, en lugar de descender, vamos a hablar de ascender. Cuando ustedes vean ascender, por ejemplo, Luis ascendió 15 kilómetros, pues, el Cerro Chirripó, por ejemplo. Entonces, ahí ese 15 está representando algo positivo porque está ascendiendo. Cuando ustedes vean derecha, otra palabra clave para cuando estén en décimo, en plano de coordenadas, traslaciones y un montón de cosas ahí. Derecha siempre va a representar números positivos. Tener, subir, sobre, altura. Hablemos de puntos cardinales. Si el oeste y el sur son negativos, entonces el norte y el este van a representar números positivos. Ganancias, por ejemplo, las ganancias también son números positivos. Y si antes de Cristo son números que representan números negativos, entonces los que son después de Cristo, con simbología de punto C, van a representar números positivos. Vamos a hacer ejemplos para que vean. Bueno, ¿alguna duda con eso? Con esas palabritas para que vean los ejemplos. No, No, por el momento no. yo las escribo. Vamos a ver, vean los ejemplos. Dice, anote el número que representa cada situación. Ustedes me van a ayudar. Las primeras las voy a decir yo y las otras ustedes me van ayudando. Primera situación. Una deuda de 2,000 colones.
colones. Entonces, como ahí tenemos que es una deuda, las deudas están representadas por los números negativos. Aquí lo vemos, ¿verdad? Aquí vemos que las deudas, aquí están las deudas, están representadas por los enteros negativos. Entonces, ¿cómo se representa esa deuda de 2.000 colones en los números enteros? Vamos a ir a escribir menos 2.000. Esa sería la respuesta, menos 2.000. Vean que le pusimos un negativo adelante, porque como las deudas representan números negativos, entonces lo único que hacemos es agregarle un menos adelante. Así es sencillo, y así viene una pregunta en el examen. Hagamos un segundo ejemplo para que vean. Dice, Carlos descendió 7 metros en un ascensor. Entonces, si nos vamos a lo que estamos escribiendo, descender también es números negativos. Entonces, eso lo que vamos a hacer es escribir el número que estamos haciendo. Dice que descendió 7 metros, pero como estamos hablando de números negativos, vamos a agregarle un menos adelante. ¿Vamos comprendiendo? ¿O alguna duda con eso? Por el momento voy a intentar. Excelente. Una rebaja salarial de $350. Una rebaja salarial de $350. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será un número negativo o un número positivo? Escribimos el 350. Y va a ser, porque el 350 es la situación que está pasando, ¿verdad? Una rebaja de $350. Pero como es una rebaja, ¿ustedes qué me dicen? ¿Será positivo o será negativo? Negativo. Negativo. Las rebajas son sinónimos a lo bajo, a las pérdidas, a todo eso. Entonces, estamos hablando de un número negativo. Vamos a hacer un cuarto ejemplo. Dice la temperatura descendió 23 grados centígrados. Escribimos el número, que es 23, y lo clasificamos como positivo o negativo. ¿Qué me dicen? ¿Descendió? 23. Negativo. Negativo, ¿verdad? Porque descendió. Vamos a ir a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer varios. Dice que, vean este qué bonito. María camina 10 metros a la izquierda. Entonces ahí el número es 10. Pero ese 10, ¿es negativo o es positivo? ¿La izquierda qué representaba? ¿Lo negativo o lo positivo? Negativo. Negativo, ¿verdad? Porque la izquierda representa lo negativo. Vamos a bajar aquí porque ya ahí no nos cabe eso. Vamos con un ejemplo 6. Dice que Luis caminó 5 kilómetros al norte. ¿El norte era algo positivo o negativo? Escribimos el 5. Y el norte, Positivo. positivo. Ustedes deciden si le dejan ahí le ponen un más o lo dejan solo el 5. No hay ningún problema. Entonces, quitémosle el más. No nos estorba. Ahí está el más. ¿Ven?
Como es un número positivo, no es necesario ponerlo más adelante. Ya nosotros sabemos que por estar solito y no tener ningún símbolo, es un número positivo. Vamos a ver, dice Alberto subió 8 escalones. Escribimos el número, en este caso el número es 8, y les pregunto, ¿positivo o negativo? ¿Subir era positivo o negativo? Positivo. Positivo. Positivo, entonces se nos queda así positivo. Ahí es que escriban. ¿Bien? Hay un pintor famoso, ahí puse pintor. Un pintor famoso murió 15 años después de Cristo. El número es 15, ¿verdad? Murió 15 años después de Cristo. O pongámosle más bien en el año 15. Murió. Se lee muy raro. En el año 15 después de Cristo. Entonces, ese 15, chicos, una situación que habla sobre después de Cristo. Nacimiento después de Cristo. ¿Un número positivo o un número negativo? Positivo. Positivo. Positivo, ¿verdad? Dice que Carla baja 7 pisos en el ascensor. El número es 7. Y dice que Carla baja 7 pisos en el ascensor. Entonces, ¿eso será positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Verdad? Porque bajar representa situaciones negativas. Y hagamos uno último, el número 10. Un matemático famoso nació en el año 300 antes de Cristo. El número es 300 y ese número será positivo o negativo. Negativo. Negativo, ¿verdad? Negativo porque antes de Cristo representa situaciones negativas. Vamos a correr aquí todo esto para que quede en una misma línea. Entonces, eso sería la representación de números enteros en situaciones reales. Ustedes nada más tienen que recordar las palabras claves y con las palabras claves asignar si el número que nos están dando es positivo o negativo. Entonces, para que nos quede aquí todavía más marcado, vamos a llegar y vamos las palabras claves. Aquí dice que era una deuda, entonces la deuda fue la que nos hizo representar el negativo, el descender nos representó el negativo, la rebaja fue la que nos representó el negativo, otra vez descender e izquierda. Esas son las palabras claves que nos dijeron que esos números eran negativos. Aquí caminar al norte es algo positivo, subir es positivo, después de Cristo es positivo, baja es una situación negativa y antes de Cristo es otra situación negativa. Ya que conocemos los números negativos y estas situaciones en las que se establece, vean lo que pasa. Ahora nosotros, y en el examen también viene una pregunta de lo siguiente,
Bueno, ha venido en varios exámenes, en otros no, pero aún así lo vamos a ver, porque como en algunas ha venido, puede ser que les venga de ustedes y tenemos que ver. Vamos a hablar de números enteros. En la recta numérica. Vamos a ver qué son los números enteros en la recta numérica. Nosotros cuando tengamos una recta numérica vamos a llegar y vamos a asignarle. Vamos a hacer aquí una recta para que ustedes vean. Ahí tenemos una recta. Esa recta va a ir. Viene de aquí más bien del infinito negativo. De los números negativos. Y va a ir a los positivos. Cuando nosotros tengamos una recta numérica, ustedes se supone que en años anteriores, cuando sacaron los cursos de segundo ciclo y con conocimientos que ya han tenido durante el pasar de la vida, todos hemos utilizado una regla. La regla está compuesta por números naturales, números que uno dice trabaja normalmente. Usted no va a ir a construir una casa y va a sacar medias negativas, ¿verdad? Pero entonces las reglas están construidas a partir de ese criterio. Por ejemplo, lo voy a hacer aquí en la mitad, no es necesariamente en la mitad, una recta no tiene mitad. Entonces, aquí voy a hacer este simbolito y voy a poner ahí el 0. Y si ustedes tienen una regla y vienen y la colocan aquí, las reglas siempre comienzan en 0, ¿verdad? O en un numerito sin nada, un espacio sin nada, ese es el 0. Y ustedes se van ahí en su regla y empieza el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y depende del tamaño de la regla de ustedes, pues va a seguir hasta 10, va a seguir hasta 30, va a seguir hasta 100, depende del tamaño de la regla que tengan. Pero ustedes siempre han conocido una recta que comienza en 0 y va hacia allá, hacia los positivos, ¿verdad? Ustedes han visto una regla y la regla siempre comienza en 0 y va hacia allá, hacia 10, hasta 15, hasta 20, contando de 1 en 1 con una escala de centímetros. Sí. Sí, lo han visto en la regla, chicos, esto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Cómo? Bueno, ahí me repito, si es el caso. ¿Qué es lo que pasa ahora? Vean que yo el 0 no lo puse aquí al inicio. De hecho, no tenemos un inicio. Aquí tenemos una flecha. Bueno, vean esta flecha de aquí primero. ¿Qué significa esta flecha de aquí? Que de este 5 sigue el 6, sigue el 7, sigue el 8 y hay más números hacia el infinito. Entonces, ¿por qué no puse el 0 aquí? Para darle un inicio. Porque ya nosotros estamos trabajando con números enteros. Significa que tenemos más números aquí en la recta numérica. Para la izquierda del 0, vamos a colocar esos números que nos hacen falta. Se hace en orden. ¿A qué me refiero con que se hace en orden? Después del 0, ¿quién sigue? El 1, ¿verdad? Después del 1, ¿quién sigue? El 2. Después del 2, ¿quién sigue? El 3. Lo estoy haciendo en orden. Para el otro lado, yo voy a hacer exactamente lo mismo. Después del 0, ¿quién sigue? El 1. El 1, ¿verdad? El 1. Pero, vean aquí arriba lo que nosotros escribimos. Antes de que nos vayamos. Vean que para aquí yo me estoy yendo para la derecha. Pero si me voy para allá, me estoy yendo para la izquierda. Y con lo que nosotros escribimos, la izquierda, ¿qué era? ¿Números qué? ¿Números cómo? Negativos. Negativos. Entonces, como yo me estoy yendo para la izquierda, comienzo en 0, ¿verdad? Y voy al 1. Pero como me estoy yendo para la izquierda, ese 1 va a ir negativo. Sigue el 2. Pero como está en la izquierda, ese 2 va negativo. Sigue el 3. Pero como me estoy yendo para la izquierda, ese 3 va negativo. Sigue el 4 y automáticamente, como me estoy yendo para la izquierda, va negativo. Entonces,
Para la izquierda vamos a tener, después del 0, vamos a decir -1, -2, -3, -4, -5, -6 y hasta el infinito negativo. ¿Me comprenden? Sí. Así es Sí. como ubicamos los números enteros en la recta numérica. Para la derecha del 0, positivos. Ya arriba habíamos visto que la derecha significaba positivo. Para la izquierda, negativos. Arriba también habíamos visto que para la izquierda estaban los números negativos, que para la izquierda se representaban negativos. Pero aún así, escribámoslo aquí para que lo tengamos en el resumen. Escribámoslo. Vamos a decir. Aquí. Para la derecha, positivos. Y para la izquierda, siempre partiendo del 0, ¿verdad? Lo voy a escribir aquí abajo y ya lo pongo arriba. Para la izquierda, negativos. ¿Cómo les evalúan a ustedes esto en el examen? Entonces, por ejemplo, que para la derecha positivos y dónde se ubican los negativos y los positivos. Una pregunta fácil que a veces ha venido en el examen es una como esta, por ejemplo. Voy a hacer otra recta numérica. Vamos a aclarar que vamos a hacer ejemplos. Ejemplos. Voy a hacer aquí una recta numérica. Vamos a poner aquí el 0. Vamos a poner aquí el 1. Vamos a poner aquí una A, 2, el -1, espacio, espacio, y colocamos. Borremos este 2 de aquí para que todavía se vea con menos información, supuestamente. Entonces, en el examen les preguntan a ustedes cosas como esta. Usualmente es verdadero y falso, o que marquen la opción correcta en la selección de respuestas, pero yo lo voy a hacer así directamente para no tener que estar escribiendo opciones y verdadero y falso. Después compartimos exámenes para que ustedes lo vean. Pero, por ejemplo, este de aquí, tenemos eso ahí, y entonces, primera pregunta, el valor de A y si ustedes ven A está aquí. A está a la derecha o a la izquierda del 0. A la derecha. A la derecha, ¿verdad? Y ustedes tienen que ser analíticos en esta parte. Ustedes tienen que ver cómo va la cuenta. Porque a veces la cuenta no va de 1 en 1, como aquí arriba. A veces la cuenta va de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5. Entonces, ustedes tienen que ir a ver el patrón que está haciendo para ir a poner la respuesta. En este caso, vemos que va de 1 en 1. Si necesitamos aquí el 3, pongamos aquí el 3. Para que sí se tenga lógica de que va en 1 en 1. Entonces, si ustedes ven, dice 0 a 1, brinca un espacio y después brinca el 3. ¿Quién sería A entonces? Siguiendo el orden numérico. El 2, si no me El equivoco. 2. El 2, correcto. A el 2. Pregunta 2. El valor de B es. Y veamos que B está yendo hacia la izquierda del 0, siempre partiendo del 0, ¿verdad? El B está yendo a la izquierda. Y recordemos que cuando van para la izquierda son negativos. Entonces, como vamos de 1 en 1, ustedes nada más si cuentan aquí. -1. ¿Quién seguiría aquí en este espacio que no hay nadie? El 2. El 2. Pero ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿verdad? Aquí iría el -2. ¿Quién iría aquí? -3.
El -3, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería B? -4. -4. -4 o -4. Como ustedes lo prefieran leer, ambas maneras son correctas. Está fácil, ¿verdad? ¿Cómo ubicar números en la recta numérica? Sí. Ese es porque está de uno en uno. Igual, cuando va en otro patrón, es exactamente lo mismo. Vamos a hacer uno con otro patrón para que ustedes vean. Voy a tratar de hacerlo un poquito más escalado para que nos entren todos. Vamos a hacer aquí una recta. Pero voy a hacerlo en otra página porque aquí voy a preguntar más cositas. Entonces, capaz si no nos cabe. Entonces, voy a hacer aquí una recta. La tenemos. Y vamos a agregar, vamos a ver. 0. Voy a poner con otro color las letras para que las diferenciemos del ejercicio. Voy a poner aquí A, B, C, D, E, F. Entonces, vean, nos dan esa recta numérica y nos piden que determinemos los valores de cada una de esas letras. Entonces, vamos a ir a calcular el valor de A. Les pregunto, veamos el 0, que estamos partiendo de 0, porque en este caso nos están dando el 0. El 0. Para la derecha está el 2, para la izquierda está el -2. Después del 2 está el 4. Entonces, esa cuenta va de 1 en 1 o va cumpliendo otro patrón. ¿Qué me dicen De ustedes? 2 en 2. De 2 en 2. De 2 en 2. Entonces, si de aquí a aquí vamos por 2, de aquí a 2, de aquí para acá 4, 2, 4, ¿quién sería A? 6. El 6. El 6. ¿Y quién sería B entonces? Ahí hay un error, perdón. 2, 4, 6. Se supone que el 8, pero si hay un error, exacto. Sí, aquí va 10. 8, ¿verdad? Perfecto. ¿Y quién sería C? 12. 12. Correcto. El C sería 12. Vámonos ahí, al otro lado. El D. ¿Quién sería el D? Si nos vamos para el otro lado, dice 0 menos 2. ¿Quién seguiría? Si vamos de 2 en 2. -4. -4. Menos 4. Menos 4. Vean que tiene sentido. Menos 2, menos 4, sigue menos 6. ¿Quién sería E? -8. Menos 8. Vamos a escribir una vez el F. Menos 8. ¿Y el F? -10. Menos 10, ¿verdad? Con símbolo negativo. Y va cumpliendo el orden. 0, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12. Va de 2 en 2. En el examen les puede aparecer de 1 en 1, les puede aparecer de 3 en 3, de 5 en 5, en este caso de 2 en 2. Le hicimos uno de 1 en 1 y otro de 2 en 2. ¿Alguna duda con ubicar números en la recta numérica enteros? No, por el momento no. Excelente. Entonces, ya que sabemos qué son los números enteros, cómo se representan simbólicamente cuando nos dan un texto, una información, y ya que sabemos ubicarlos en la recta numérica, y sabemos que a la derecha están los positivos y a la izquierda están los negativos, eso es un poquito, está mal dicho decir esto, que
que a la derecha están los positivos y a la izquierda los negativos, porque eso es partiendo desde el 0, nada más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me pongo aquí en el -6, a la derecha del -6 está el -4 en este caso. Ahí está el -6 y ahí está el -4. No es un número positivo el que está a la derecha, ¿verdad? Es un número negativo. Es a partir del 0, ¿verdad? Porque podemos decir, después a la derecha del 0, positivos, a la izquierda del 0, negativos. Pero entonces, ya que sabemos toda esta información, a veces en el examen vienen unas preguntas de relación de orden. Entonces, no viene explícitamente directo diciéndoles quién es más grande, 6 o -4, quién es más grande, 8 o -8. No. Yo sí se los voy a explicar así, vamos a hacer ejemplos así, en la tarea les voy a dar ejemplos así, para que después en el examen con la teoría, porque son preguntas muy teóricas a veces, o ir a observar rectas, o ir a observar cajitas, entonces ya ahí ustedes lo van a hacer rapidísimo. Entonces, vamos a escribir ahí un poquito de relación de orden, nada más, para que vean cómo es que se hace la relación de orden en los enteros. Después de que hagamos la relación de orden, hacemos unas cuantas preguntas del examen, para que vean cómo se califica esto en el examen, estos temas que estamos viendo ahorita. Entonces, vamos a hablar sobre la relación de orden. ¿Qué vamos a saber de la relación de orden? Hay varias formas de explicar esto, hay varias formas de explicarlo. Entonces, sencillamente uno puede llegar y decir, cuando nos dan, esto es cuando nos lo dan en una recta, que podemos llegar y decir directamente esto de aquí. Esta es una forma de ver. Todo número que se encuentre a la derecha de otro siempre es mayor. Siempre es mayor el que se encuentre a la derecha. Veámoslo aquí en esta recta numérica que tenemos, esta aquí arriba, que está con puros números, no con letras. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ustedes, por defecto, por cosas que ya hemos visto durante la vida, uno les pregunta a ustedes, y ni siquiera sin ver la explicación que acabamos de ver. Yo a ustedes les pregunto, ¿quién es más grande? ¿El 5 o el 1? ¿Quién es más grande? ¿El 5? El 5, ¿verdad? Nosotros desde chiquititos siempre hemos sabido que el 5 es más grande que el 1. Pero vean la regla que está abajo. La regla de abajo dice que siempre el que está a la derecha es más grande. Y veámoslo aquí. El 5 está a la derecha del 1. Por eso es más grande, porque está a la derecha del 1. El 4 está a la derecha del 3. El 4 es más grande. Véanlo aquí. El 4 está a la derecha del 0. ¿Y quién es más grande? 4. Nosotros siempre hemos tenido en cuenta que el 0 es el más chiquitito de todos los números, se supone. Y que todo número siempre es más grande que 0. Y veanlo aquí que es cierto. Todos los números están automáticamente a la derecha de 0. Por eso todos los números son más grandes. Pero si estamos siguiendo esa regla de que todo número a la derecha es más grande, ¿quién es más grande? ¿-2 o 0? ¿Quién está a la derecha? ¿El 2, el -2 o el 0? En 0. El 0 El está a la 0. derecha. El 0 está a la derecha. Entonces, como el 0 está a la derecha, como el 0 está a la derecha del -2, es más grande el 0 que el -2. El 0 va a ser más grande que cualquier negativo. El 0 va a ser más grande que cualquier negativo. Y en los negativos, véanlo así. Ahorita nosotros hicimos la comparación de 4 y 0, por ejemplo. Podemos hacer la comparación de 4 y 1. Es más grande 4, ¿verdad? Porque 4 está a la derecha y siempre hemos sabido que 4 es más grande que 1.
Pero vean aquí qué pasa si yo comparo menos 4 con menos 1. Siempre es más grande el que está a la derecha. ¿Quién sería más grande? ¿Menos 4 o menos 1? Menos. Menos 1. Menos 1. Entonces, a veces esta regla de aquí, cuando no nos lo dan en una recta numérica, suele ser muy tediosa de acordarnos, porque yo a ustedes les doy menos 15 y menos 10, puede ser. Menos 15 y menos 10. O les dan una lista de un montón de números. Y entonces, como se las están dando para abajo, ya, ¿cuál era el que estaba a la derecha? ¿Cuál era? Y entonces nos da perecilla hacer la recta numérica. Entonces, a partir de esa regla que está ahí escrita, y con lo que acabamos de ver, a mí me gusta ver estas otras reglas. No es necesario que se las aprendan de memoria, se las voy a poner por si acaso se les hace más fácil. Entonces, la regla número 1. Todo número positivo es mayor que el 0. Y cualquier negativo. Entonces, si ustedes los ponen les solicitan decir cuál número es más grande y les dan el 15 y el menos 25, entonces es más grande el 15, porque no importa el tamaño del negativo, siempre va a ser más grande un positivo ante un negativo, porque el positivo va a estar a la derecha del negativo. Veámoslo aquí, veámoslo aquí. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes 15 y lo comparamos con menos 250, parecería que el 250 es más grande, ¿verdad? Pero si yo me voy a la recta numérica de arriba, el 15 está a la derecha de menos 250. Pero yo no me voy a poner a hacer todos esos números en la recta numérica porque a veces es muy tedioso. Entonces, con estas reglas, todo número positivo es mayor que el 0 y cualquier negativo. Entonces, ¿quién va a ser más grande? ¿El 15 o el menos 250? El 15. El 15. ¿Es más grande? El 15. La boquita siempre se come más grande, ¿verdad? Es más grande el 15. ¿Por qué es más grande el 15? Porque un positivo siempre le va a ganar a un negativo. Siempre, 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 siempre. Un positivo le va a ganar a un negativo. Otra regla que hay. Entre más cerca se encuentre del 0 un negativo, será mayor que otro negativo. Esto es para cuando comparemos dos negativos. Para cuando estemos comparando dos negativos. Vamos a ver aquí. Yo les pongo a ustedes menos 152 y lo comparamos con menos 5, por ejemplo. Aquí estamos comparando dos negativos. Estamos comparando el negativo 152 y el negativo 5, el menos 152 y el menos 5. Y vean la regla. La regla principal dice que todo el que esté a la derecha es mayor. O aquí la nueva dice que entre más cerca se encuentre del 0 un negativo, ese va a ser mayor. El que esté más cerca del 0 entre los negativos va a ser mayor. ¿Y quién está más cerca del 0? ¿El negativo 152 o el negativo 5? Negativo 5. El negativo 5. Entonces, como el negativo 5 es el que está más cerca del 0, va a ser más grande el negativo 5. Sí. Sí. Si nosotros nos venimos y ubicamos esto en una recta numérica, la voy a hacer, pero la voy a borrar solo para que lo vean. Aquí está el 0, por aquí está el menos 5 y allá a lo lejos está el menos 152. Vean que el menos 5 está a la derecha del 152.
Y todo número que esté a la derecha del otro siempre va a ser más grande. Eso sería la relación de orden. Con esas dos reglitas, bueno, con esas tres reglas, pueden responder cualquier cosa. Vamos a irnos un momento aquí al examen para que vean preguntas de esto, cómo lo hacen. Ay, y esto está mal escrito. Los que tienen unos cuantos errores ortográficos, entonces no nos funcionan. Ya casi vamos a ver. Vamos a ver, dice Ana Andrés, Pablo y José asisten a un mismo gimnasio, viven en una misma calle recta en dirección al gimnasio. Ana vive a los 150 metros del gimnasio, Andrés vive a los 150. Esta no es, bueno, es del tema, pero es un poquito más como de... Vamos a traerla para que vean. Dice, Ana, Andrés, Paula y José asisten a un mismo gimnasio. Entonces, como este es un poquito más de lógica, vamos a hacer aquí el gimnasio. Ahí está. Ahí está el gym. Dice que viven en una misma calle recta en dirección al gimnasio. Vamos a hacer ahí la calle recta. Aquí está la calle recta en dirección al gimnasio. Dice que Ana vive a los 150 metros del gimnasio. Aquí vive Ana, por ejemplo, a los 150 metros. Dice que Andrés vive a los 120 metros. Vamos a ver, dice que Andrés vive a los 120 metros del gimnasio. El gimnasio es nuestro punto inicial, ¿verdad? Entonces, ¿Andrés viviría antes de Ana o después de Ana? Antes. Antes, ¿verdad? Porque son 120. Y como nuestro punto inicial es el gimnasio, entonces ahí vive Andrés, por ejemplo. Sigamos leyendo, dice, Andrés vive a los 120 del gimnasio, Paula vive a los 110 metros del gimnasio. Entonces, ¿dónde viviría Paula? Antes de Andrés, después de Ana o entre Andrés y Ana. Antes de Andrés. Antes de Andrés, porque son 110, ¿verdad? Aquí vive Paula. Y después dice que José vive a los 70 metros del gimnasio. No, estos números los tenía que haber hecho más largos. Ahí se van a pelotar todos. Vamos a hacerlos de nuevo más largos. 150, ahí vivía Ana. 120, aquí vivía Andrés. Y 110, ahí vive Paula. Y dice que José vive a 70 metros del gimnasio. Entonces, eso iría por aquí, ¿verdad? La pregunta es, ¿quién vive más cerca del gimnasio? ¿Quién vive más cerca del gimnasio? José. José. José, esa pregunta estaba muy fácil, ¿verdad? Vamos a irnos a traer ahí. No, era aquí. A traernos otra. Vean este de aquí, qué bonita. Aquí ya estamos con las rectas numéricas. Dice, sea el conjunto A y está dado por, el conjunto está dado por menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2.
Dice que cuál es la representación correcta de ese conjunto en una recta numérica. Les pregunto, ¿ese conjunto está en orden o no está en orden? Aquí está el 0. Entonces partimos del 0. ¿Está en orden? 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Está en orden, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces tenemos que ir a ver en las rectas numéricas cuál tiene este mismo orden, porque ya el conjunto está ordenado. Si el conjunto estuviera desordenado, hay que ordenarlo. Entonces, veamos aquí. La primera opción. Aquí está el 0, aquí está el 1, aquí está el 2. Aquí está el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4. ¿Será esa opción? No. No, ¿verdad? Porque a la derecha del 0 tienen que ir los positivos y a la izquierda tienen que ir los negativos. Ya esa opción no nos funciona, esa es falsa. Tercera opción, menos 4. Bueno, busquemos el 0 y partamos a partir del 0. Aquí está el 0. Dice que para la derecha está el 1 y el 2 y para la izquierda está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Será esa? Sí. Sí, es esa, ¿verdad? Ahí ya la tenemos. Analicemos las otras para que vean. Vean que la que sigue comienza en 0 y después para la derecha tiene el menos 1, el menos 2. Después el menos 3, el menos 4. Y después el 1 y el 2. No, eso está hecho un desorden. Así no es, ¿verdad? Así no es como se ubican en el número, en la recta numérica. Y este otro, más bien, aquí está el 0 y para la izquierda nos está poniendo estos dos positivos. Ya con eso no es ese, ¿verdad? Porque para la izquierda del 0 tienen que ir negativos. Y ahí están esos dos positivos metidos a la izquierda. Por eso es la opción B. ¿Dudas con esas dos preguntas? Ahí, no sé dónde no era. Por el No, ver momento absoluto no. todavía no. No, profe. Vamos a irnos al siguiente examen. En el siguiente examen es donde yo creo que ya les preguntan, porque es que estos fueron los primeros del plan nuevo. Entonces, conforme van avanzando, les van metiendo cosillas nuevas. Entonces, aquí viene cosas que ya hemos visto. Divisibles, mínimo como máximo común. Ahí vean esta aquí. Aquí tenemos una recta numérica como la que estábamos trabajando ahora. Ven, ya esta es un poquito diferente a lo que hicimos en la anterior. Grandísima la pregunta, por cierto. Vamos a pegar aquí. Dice, considere la siguiente información y nos dan una recta numérica. Vean que en esta recta numérica nosotros tenemos que tratar de encontrar dos números que estén seguidos. Siempre tenemos que tratar de buscar dos números que estén seguidos, sin ninguna letra en medio. Eso que hacemos de buscar esos números seguidos es para tratar de ver el patrón. A ver si va de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, a ver en qué patrón va. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el 2 y el 3 juntos. Y aquí tenemos el 0 y el menos 1. Con eso ya nosotros identificamos el patrón. Esa línea, esa recta, ¿en qué iría? ¿En qué patrón iría? En 1. En 1, ¿verdad? De 1 en 1. Entonces dice, de acuerdo con la información anterior, consideremos las siguientes proposiciones. Proposición 1. Dice, un posible valor de A es menos 4. Vamos a ir a ver. A está aquí. Y aquí tenemos el menos 3. ¿Quién sigue para la izquierda de menos 3? Menos 4. Menos 4. A es negativo 4. Primera proposición, verdadera. Dice la segunda proposición, un posible valor para el D es 1. D está aquí. Y entonces, como aquí está el 0, ¿quién sigue? El 1. El 1. O lo podemos ver desde el 2. Si aquí está el 2, ¿quién está antes? El 1 también. Entonces, la segunda proposición es verdadera. Aquí, ¿quiénes son verdaderos? Ambas. Está fácil de momento, ¿verdad? Lo que hemos visto. En general, de las 4 clases que llevamos. Sí. Vean, dice que con esta información tenemos que responder las preguntas 11 y 12.
Bueno, dice, a continuación se muestran las temperaturas en grados Celsius. Se tomó la menor de cada día para la primera semana del mes de diciembre del 2015 en el Cerro de la Muerte. Dice que el lunes la temperatura llegó a 2 grados, el martes a 0 grados, el miércoles a -3, el jueves a 1, el viernes a -2, el sábado a 0 y el domingo a -4. Dice que la temperatura más baja, ¿cuál día se registró? Entonces, de todos esos números de ahí, ¿cuál es el más chiquitito? ¿El 0? No, recuerde que los negativos son más chiquititos que el 0. Recuerde que el 0 es más grande que todos los negativos. Y ahí tenemos varios negativos. Menor. Siempre los negativos van a ser menores que el 0. Y como hay negativos, entonces el 0 no es el más pequeño. ¿Quién sería el más pequeño? Este tiene varias formas, haciéndolo con las reglas que escribimos arriba, o como son números, son poquitos números, lo que podemos hacer también, para que recordemos lo de la derecha y eso, es hacer una recta numérica. Aquí está el 0, busquemos información, aquí hay un 1 positivo, entonces escribamos el 1 que va ahí después del 0. Entonces este ya lo escribimos, el 1, pongamos un puntito. Ya escribimos este 0 y este 0, que son juntos. Sigue el 2, aquí está el 2, hay una temperatura de 2 grados. No hay 3, no hay 4 positivos, nos vamos para los negativos. No hay negativo 1. No hay negativo, así sí hay negativo 2, aquí hay un negativo 2. Hay un negativo 3 y hay un negativo 4. De todos estos números que están escritos aquí, en esta recta numérica, son estos mismos de aquí, ¿verdad? Estos números que están escritos aquí en esta recta numérica, ¿quién es el más grande? ¿Quién es el El más 2. grande, chica? El 2, ¿verdad? Porque dijimos que el que está a la derecha siempre es mayor. Y entonces el que está a la derecha de todos estos números es el 2. Entonces, si el 2 es el más grande, ¿quién es el más chiquitito en esa recta? -4. El -4. El -4 es el más chiquitito. ¿Y el -4 a cuál día corresponde? Domingo. Domingo. Entonces, como el -4 pertenece al domingo, y el domingo hubo una temperatura de -4 grados, el día que hubo una temperatura más baja fue el domingo. Sí. No es necesario ni siquiera hacer la recta numérica. Ustedes nada más pueden poner los números en orden. También pueden escribir 2, 1, 0, -2, -3, -4 en la recta numérica y ver quién está a la derecha y a la izquierda. ¿Dudas con eso, chicas? Por el momento no. Bueno, si no me dicen nada, yo doy por hecho que sí lo estamos entendiendo. Sí, profe. Yo sí le voy entendiendo. Listo. Dice la 12. La temperatura más alta. Vamos a ver aquí. Si la podemos poner ahí, pongámosla ahí para no desperdiciar ahí ese espacio. Usar otra ahí. Dice la 12. La temperatura, vamos a hacer una marquita para que no se nos pierda, porque a veces se nos pierden las preguntas cuando vienen así juntas. Aquí tenemos 2 preguntas. Dice la 12. La temperatura más alta, ¿cuál día se registró? ¿Cuál es el número más alto? El 2. El 2. El 2, ¿verdad? Este es el mayor. Vamos a poner aquí menor y vamos a poner aquí mayor. Entonces, el 2, ¿cuál día es de los 2 grados? ¿En cuál día fue que pasó? El lunes. El lunes. Entonces, el día que hubo una temperatura más alta en el Cerro de la Muerte ese día 2015 fue el lunes.
Vamos a ir a ver qué más nos encontramos en otro examen. Cuando veamos todo esto, ya cuando estemos terminando. ¿Qué va a decir un S de brinca directo a valor absoluto y después? Bueno, y si considera la siguiente recta numérica, y B representa números enteros, por el número se asocia con A y con B. Listo, ahí tenemos esa recta numérica, tenemos aquí el A y tenemos aquí el B, y nos pregunta que cuáles números se asocian con A y con B respectivamente. Entonces dice, aquí está, si A y B representan números enteros, entonces ¿cuál pareja de números se asocia con A y B en el orden respectivo? O sea, en el orden respectivo significa que primero en las opciones tiene que estar A y después tiene que estar B. Entonces, si ustedes ven, el A está entre -2 y -4. ¿Cuánto vale A? -3. -3. Y B está entre 2 y 4. ¿Cuánto vale B? 3. 3. 3. Entonces, tiene que ser en ese orden. Primero -3 y luego 3. ¿Cuál sería la opción? La B. B. La B. La opción B. Excelente. Vamos a ver qué nos dicen estas preguntas. Vamos a ver qué se trata de esas preguntas, a ver con qué nos está relacionando. Si son operaciones de números enteros, no las hacemos. Digamos para cuando veamos operaciones básicas. Para allá. Dice, Carla, Diego y Jorge y Saray son empleados de una empresa. Carla gana 1,000 colones, no, 100,000 colones más que Diego, pero 50,000 colones menos que Jorge. Y la misma cantidad que Saray. ¿Quién gana más dinero? Está bonita esa pregunta. Ok. Dice que Carla gana 1,000 colones más que Diego. 100,000 colones, perdón. Pero gana 50,000 menos que Jorge. Y gana la misma cantidad que Saray. De Diego no tenemos nada de información, ¿verdad? De Diego no tenemos nada de información. A Diego le vamos a decir que Diego gana, por el momento, X dinero. Diego gana X cantidad de dinero. Bueno, no lo hagamos con variable, hagámoslo como hicimos con el gimnasio. Nuestro punto inicial es Diego, con X. Dice que Carla gana 100,000 más que Diego. Entonces, si gana más que 100,000 más que Diego, va a estar para la derecha, ¿verdad? Por aquí está Carla, que gana 100,000 más que Diego. Dice que gana 50,000 menos que Jorge. Carla gana 50,000 menos que Jorge. Entonces, si Carla gana 50,000 menos que Jorge, ¿Jorge dónde estaría? ¿A la derecha de Carla o a la izquierda de Carla? A la izquierda. A la izquierda. Vamos a ver. Voy a volver a poner aquí Diego, es que ahí no me estaba entrando. Diego. Vamos a hacerlo por acá. Dice que Carla gana 50,000 más que Diego, 100,000, perdón. Gana 100,000 más. O sea, Carla gana 100,000 más que Diego. Como gana 100,000 más, por eso está a la derecha.
Pero dice que Carla también, porque estamos hablando de Carla, ¿verdad? Carla gana más, 100,000 más que Diego, pero 50,000 menos que Jorge. Si Carla gana más que Diego, pero menos que Jorge, ¿Jorge dónde va? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. A la derecha, ¿verdad? Tiene que ir Jorge. Jorge tiene que ir aquí. ¿Por qué Jorge tiene que ir ahí? Porque Carla gana 50,000 menos que Jorge, pero gana más que Diego. Entonces, si Carla gana menos que Jorge, pero más que Diego, Jorge no puede ir aquí a la izquierda, ¿verdad? Porque entonces Carla no estaría ganando menos que Jorge, estaría ganando más que Jorge. ¿Sí me comprenden? Sí. 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 Entonces, seguimos. Carla gana 100,000 más que Diego, por eso está a la derecha. Pero gana 50,000 menos que Jorge. Como Carla gana menos que Jorge, Carla gana menos, Carla tiene que estar a la izquierda. Y entonces, con este patrón que estamos haciendo, si Carla gana 100 más que Jorge, pero si, perdón, 100 más que Diego, pero 50 menos que Jorge, ¿quién gana más? ¿Diego o Jorge? Jorge. 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 Jorge tiene que estar ganando mucho más que Diego. ¿Por qué tiene que estar ganando mucho más que Diego? Porque Carla gana más que Diego y Jorge gana más que Carla. Entonces, automáticamente Jorge gana más que Diego. Pero dice que Carla también tiene la misma cantidad que Sarai. Entonces, aquí está Sarai también. Ellas dos están en esta misma columna. La pregunta primera es, ¿quién gana más dinero? ¿Quién gana más dinero entonces? Jorge. Jorge. Jorge gana más dinero, correcto. ¿Y quién gana menos dinero? Diego. Diego. Diego gana menos Diego. dinero. Correcto, Diego. ¿Por qué Diego gana menos dinero? Porque Carla gana más que Diego. Jorge gana más que Diego. Y Sarai gana lo mismo que Carla. Y Carla ganaba más que Diego. Entonces Diego gana menos dinero que todos. Esta es como más de sacarla por lógica. Haciendo esas asociaciones, ¿verdad? La de derecha e izquierda, ¿verdad? Porque como Jorge gana más que Carla, entonces va a la derecha. Bueno, más bien al revés, lo dicen. Carla gana menos que Jorge. Entonces, como gana menos, Carla es menor que Jorge. Vamos a traernos otra pregunta. Vamos a ver esta. Esta también es un poquito de análisis con lenguaje, lo que estábamos viendo ahora. Dice, un buzo alcanza la profundidad de 65 metros. Luego asciende 9 metros por minuto. ¿A cuántos metros de profundidad se encuentra el buzo a los 3 minutos exactos de haber iniciado el ascenso? Esa parece un de lenguas, con solo verla, pero no se asusten. Es fácil, nada más de ir sacando los datos uno a uno. Dice que el buzo alcanza una máxima profundidad de 65. Alcanza una máxima profundidad de 65. Hagamos un dibujito. Ahí hay un río. Por aquí está un peñón por el que el buzo va a bajar. Entonces dice que él baja o desciende una profundidad de 65 metros. Y dice que él va a ir ascendiendo después de alcanzar esa profundidad 9 metros por cada minuto. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si él empieza a ascender 9 metros por un minuto, en un minuto, ¿a qué altura se encuentra ahora? Bueno, ¿a qué profundidad se encuentra ahora? A un minuto. Dice que por cada minuto, él empieza a subir 9 metros, a ascender 9 metros. Entonces, en un minuto, ¿en dónde se encuentra? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué me dirían ustedes? Vamos a ver. Me levantó la mano Bismarck.
¿Tenés una duda o querés participar? Dime. No, fue un dedazo, pero quedé como 38, ¿no? Ah, ok. Vamos a ver. Entonces, en el primer minuto lo que hacemos es a esos 65 metros restarle los 9 que él está subiendo, ¿verdad? Porque como acuérdense que profundidad era cosas negativas, ¿verdad? Entonces, si yo me devuelvo, lo que voy es alcanzando altura, ¿verdad? Entonces, 65 menos 9, ¿verdad? Aquí hay que restarle 9 minutos, 9 metros, perdón. Y 56. 56. Pero ahí es apenas un minuto, ¿verdad? Nos están pidiendo 3. Entonces, volvió a subir un minuto y entonces ahora hay que restar otros 9 minutos. ¿A quién se los vamos a restar? A 56, porque ahora él está en 56, ¿verdad? Y 56 menos 9, 47. 47. 47. Ahí apenas 2 minutos. Todavía tiene que descender un minuto más. Bueno, ascender. Ahí a los 47 le vamos a restar 9. 38. Que ahí llegamos a los 38 que nos dijo Bismarck. Son preguntas que salen así, directas, prácticamente sacando calculillos de lógica, se les dice. Voy a bajar la mano, entonces. Si tenés dudas, levantate de nuevo, no hay problema. ¿Dudas hasta el momento, chicos, con lo que estamos viendo? Vamos a ir a otro examen para ya ir cerrando y pasar a otro tema, porque parece que vamos a avanzar un montón. Ah, ya viene malito. Vean aquí. Esta está bonita que dice que la trajimos. Dice, considere las siguientes proposiciones. 5 grados Celsius bajo cero se puede representar como menos 5. Vamos a ver. Aquí dice bajo cero. ¿Y bajo qué era? ¿Positivo o negativo? ¿Qué significa bajo, chicos? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces, ¿esa afirmación sería correcta o sería falsa? ¿Qué me dicen? ¿Sería correcto? ¿Sería verdadero? ¿Sería falso? Verdadera. Verdadera, ¿verdad? Dice la otra. Una altura de 100 metros sobre el nivel del mar. Vamos a ver aquí. Sobre el nivel del mar. Sobre. ¿Sobre era positivo o negativo? Positivo. 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 Y vean lo que dice ahí. Ese sobre el nivel del mar, esos 100 metros sobre el nivel del mar, se representan con menos 100. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Aquí sería verdadera, solo la 1. Opción C. Vamos a poner aquí, lo sea muy bonito. F, falso. Vamos a ver qué sigue. Viene otra tablita, 12 y 13.
Ahí está, dice. La siguiente tabla presenta las temperaturas recomendadas en grados Celsius para almacenar diferentes tipos de alimentos. Dice que los alimentos, ahí están, el pescado, carne, huevo, pollo, comidas preparadas y quesos maduros. Dice que la temperatura recomendada, -1, -4, 3, -2, 0 y 1. Dice, el alimento que se recomienda almacenar a mayor temperatura, ¿quién sería? ¿Será necesario que hagamos la recta numérica o ya lo podemos hacer así? ¿Quién sería el mayor de esos números? El 1. El 3. El 3. 3. El 3, ¿verdad? Veámoslo aquí. Tenemos -1, -4, 3 positivo, -2, 0 y 1 positivo. Entonces, en los positivos, ¿quién es el más grande? Recuerden que los positivos siempre es más grande que los negativos, ¿verdad? Y que el propio 0. Entonces, de todos estos números, el más grande es el 3. Aún así, hagámoslo con la recta numérica. Me parece que es un poquito más sencillo para ahorita que apenas estamos aprendiendo. Ubicamos el 0. Lo tachamos, porque ya lo escribimos. Bueno, le ponemos un puntito, porque si lo tachamos luego se nos desaparece y se nos olvida quién es. Tenemos un 1. Aquí tenemos un 1. No hay 2. Tenemos un 3. Nos vamos ahora por la parte negativa. Recuerden que la parte negativa se hace en orden, ¿verdad? Entonces, -1 está ahí. No, aquí hay -2. No hay -3. Y aquí tenemos un -4. Aquí ya está acomodado de derecha a izquierda. ¿Quién sería el más grande de esos números? El 3. El 3. Entonces, como el 3 es el más grande, entonces, ¿a quién le corresponde el 3? Los Los huevos. huevos. A los huevos, ¿verdad? Ese es el mayor. Opción A. Y la última pregunta que vamos a hacer de este tema. ¿Qué más grande? Ahorita lo acomodo como. Dice, considere las siguientes proposiciones. La temperatura recomendada para el pescado fresco es igual a la de los maduros. La temperatura recomendada para el pescado y para los quesos maduros es exactamente la misma. Vamos a ir a ver. La del pescado es -1. La de los quesos es 1. ¿Será verdadero? ¿Será la misma temperatura recomendada? No, es No. falso. Es falso, ¿verdad? Porque este está en negativo y este está en positivo. Y ellos no son iguales. A pesar de que tienen un 1, no son iguales. Es más grande el positivo que el negativo, ¿verdad? Entonces, no son iguales. Primera proposición, falsa. Falsa. Dice, las comidas preparadas se deben almacenar a una temperatura menor que el pollo. Ok, vean lo que dice aquí. Las comidas preparadas, vamos a marcarlo, las comidas preparadas se tienen que almacenar a una temperatura menor que el pollo. Las comidas preparadas menores que el pollo. Vamos a ver quiénes son las comidas preparadas. Las comidas preparadas es 0. Vamos a escribirlo ahí abajo para que lo tengamos totalmente clarito. 0. Y dice que el pollo es -2. El pollo es -2. Vamos a borrar mejor aquí. Y vamos a poner comidas preparadas. 0. Pollo, -2. ¿Quién es más grande? ¿El 0 o el -2? El 0. El 0, ¿verdad? El 0 es más grande que todos los negativos. Y entonces, la comida preparada, entonces, la temperatura es menor.
que el pollo. ¿Es verdadero o es falso? Con esto que acabamos de ver aquí. Falso. Es falso, ¿verdad? La comida preparada tiene que estar a una temperatura mayor porque es mayor el 0 que el -2. Entonces aquí ninguna es verdadera. Opción B. Bueno, voy a dejar de compartir un segundo. Dice Kimberly Ulloa. Presente. Presente. Listo. Dice Bismarck Duarte. Está Bismarck, porque ahora participó. Rosaura Centeno. Presente, profe. Listo. Jacqueline Sandí. Presente. Listo. Y Deirin Javier Ruiz Mora. Sí, Deirin no se conectó. Listo. Esta es la lista más larga. Ahora sí, comparto nuevo el cuadernito. Vamos avanzando súper rápido. Yo pensé que todavía, que hoy solo veíamos eso. Por dicha vamos a ver esto otro de aquí y así vamos adelantando. Con esto yo creo que podríamos ir concluyendo, si no, entonces, para no saturarlos tanto. Vamos a ver el opuesto de un número. Para este tema, para el opuesto de un número, hay muchas explicaciones, hacen asociaciones con la recta numérica, que el opuesto es el que está a la misma distancia, un montón de cosas ahí. Yo no les voy a dar toda esa teoría porque no es necesario, ustedes no tienen que dominar esa teoría. Lo que necesitan saber es qué es el opuesto, entender qué es el opuesto. Entonces, vean qué fácil es determinar el opuesto de un número. Para determinar el opuesto, de un número, para que nosotros logremos determinar quién es el opuesto de un número, simplemente le vamos a cambiar el signo al número dado. Eso es lo único que vamos a hacer para encontrar el opuesto de un número. Lo que vamos a hacer es cambiarle el signo, perdón, cambiarle el signo al número que nos están dando. Eso es nada más encontrar el opuesto. Veamos a ver cómo se hace. Veamos a ver cómo se hace. Vean qué fácil. Dice, determina el opuesto de cada uno de los siguientes números. Primer número que nos dan. Nos dan el 5. ¿Quién es el opuesto de 5? Vean que la definición para encontrar el opuesto lo que nos dice es que al número que nos están dando le tenemos que cambiar el signo. Entonces, el 5, ese 5 que está ahí escrito, ¿es positivo o negativo? Positivo. ¿Verdad? Es positivo. Bueno, entonces, todo esto que yo voy a escribir cuando ustedes lo estén resolviendo,
No tiene que escribirlo, usted lo hace en directo, no es necesario que lo escriban, es para ahorita que están estudiando. Vamos a decir que el 5 es positivo. Entonces, el opuesto, ¿cómo tiene que ser? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿verdad? Vamos a ver aquí para que me quede bien aclarado, porque poner ese positivo directamente. Vamos a decir aquí que es positivo. 5 es positivo. Entonces, como lo contrario de positivo es negativo, nosotros volvemos a escribir el número 5 y lo que hacemos es cambiarle el signo. Como está positivo, va a ir negativo. Vamos a hacer otro ejemplo. B. 17. ¿Ese 17 es positivo o negativo? Positivo. 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 Entonces, como es positivo, ¿quién sería su opuesto? ¿Un número positivo o un número negativo? Negativo. Negativo, ¿verdad? Entonces, a ese 17 lo único que hacemos es agregarle un menos adelante. Vamos a hacer menos 25. ¿Ese número es negativo o positivo? Negativo. ¿Cómo? Negativo, ¿verdad? Entonces, opuesto, ¿cómo va a ser? 25. 25. Sin tener que ponerle signo adelante, porque sabemos que adelante tiene más. Ya es positivo. 25 es negativo, su opuesto es positivo. Ese, el negativo 150, ¿cómo nos queda? ¿Positivo o negativo? Negativo. Y negativo, correcto. Entonces, opuesto, ¿cómo va a ser? 150. 150, positivo, ¿verdad? Dieron ahí al fondo también. Positivo. ¿Entendido lo del opuesto de un número o quieren más ejemplos? Está bien así. Listísimo. Siento que vamos voladísimos. Vamos aquí, valor absoluto, entonces. Igual que con el opuesto de un número, el valor absoluto tiene una definición bastante grande, bastante interesante, de que cuando es negativo va a ser X positivo, que cuando es positivo se mantiene, que cuando es negativo ahí el valor absoluto va a ser positivo. Tiene una definición bastante enorme que no la vamos a trabajar directamente. Vamos a decir qué es el valor absoluto, cuál es la simbología del valor absoluto y la forma sencilla de resolver el valor absoluto, para que no tengamos que aprender un montón de teoría. Entonces, vamos a decirlo aquí. El valor absoluto de un número A. Recuerden que pongo un número A porque puede ser cualquier número. Y ese A puede ser positivo, puede ser negativo, ¿verdad? Pues ya estamos en números enteros. Entonces, el valor absoluto de un número A se representa con esta simbología que vamos a escribir aquí. Vamos a poner una barrita. Vamos a escribir el número, en este caso A. Y cerramos la barrita. Eso es el valor absoluto. Cuando ustedes vean un número encerrado en dos barritas en la cárcel, por decirlo así, está encerrado en dos barritas, eso es el valor absoluto. Y el valor absoluto de un número A se representa como barritas A, que eso se lee valor absoluto de A.
y su solución siempre será un número. Mismo número. Entonces, el valor absoluto, entre su definición, lo que quiere decir es la distancia que hay de un número a otro en la recta numérica. ¿Cuál es la distancia que hay entre un número y su opuesto? Más bien, en realidad, la distancia que hay entre un número y su opuesto. El valor absoluto es la distancia entre un número y su opuesto. Y como es una distancia en la recta numérica, las distancias siempre son positivas. Entonces, por eso, para nosotros darle la solución a un valor absoluto, no importa el número que esté dentro de las barras. Dentro de las barras, ¿verdad? Si el número que está dentro de las barras es positivo o el número que está dentro de las barras es negativo, el resultado siempre va a ser el mismo en positivo. Siempre va a ser el mismo en positivo. No hay excepción cuando esté hacia adentro, ¿verdad? La única regla que cambia, la vamos a escribir ahí mismo de una vez. Vamos a subir esto un poquito para que nos quepa lo que vamos a escribir. Ok, entonces, no importa el número que esté dentro de las barritas del valor absoluto, el resultado siempre va a ser positivo. Pero vean que hasta está en rojo. Cuando el menos está afuera de las barras, el resultado ahí sí queda negativo. No importa lo que haya dentro de las barras. Si hay un número positivo o negativo, si el menos está afuera de las barras, el resultado sí va a ser negativo. Vamos a hacer ejemplos para que vean. No es difícil, es fácil. Con unos cuantos ejemplos le agarramos el toque. Si queda que, profe, es que ya lo estoy copiando. No escucho. Descalcular el valor absoluto en cada caso. De todos modos, recuerden que yo al final les paso el documento, ¿verdad? Por si quieren copiarlo directamente al PDF para que solo pongan atención en algunas partes. Entonces, voy a subir un poquito. Ahí abajo se ve. Me avisa si le quité, si no, por favor, lo subir. No, está bien, gracias. Entonces, calcular el valor absoluto en cada caso. Cuando ustedes vean esas rayitas, ya sabemos que estamos hablando de valor absoluto. Entonces, ustedes lo único que tienen que ver es si afuera de las barras hay un negativo. Si afuera de las barras no hay ningún negativo, el resultado siempre es positivo. Bueno, el resultado siempre es el mismo, el número que está dentro de las barras, pero en positivo. Entonces, en este caso, el valor absoluto de 5 va a ser, vamos a hacerlo aquí con otro color, el valor absoluto de 5 va a ser 5. Es el mismo número que está dentro de las barras, pero siempre positivo. Vamos a hacer otro ejemplo. B.
el valor absoluto de 10. ¿Quién sería el valor absoluto de 10 entonces? Sí, sí pueden, yo sé que sí saben. La regla dice que es el mismo número que está dentro de las barras, solo que positivo. El 10. El 10 es el que está dentro de las barras. El valor absoluto es 10. Vean ahora cuando tiene un menos dentro de las barras. Menos 7. El número con su propio negativo está dentro de las barras. Como está dentro de las barras, el resultado, no importa el número que sea, es el mismo, pero positivo. El valor absoluto de negativo 7 es 7. Vamos a aclararlo ahí para cuando estén estudiando. El negativo está dentro de las barras. Entonces, como el negativo está dentro de las barras, el resultado siempre es positivo. Vamos a hacer otro. Igual que el de arriba. Menos 5. ¿El negativo está dentro de las barras o está fuera de las barras? Dentro. Entonces, como está dentro, el resultado es el mismo que está ahí, pero positivo. Entonces sería 5. Vamos aquí a copiar esto. Es el mismo caso. El negativo está dentro de las barras. Vean ese de ahí. El negativo está afuera o dentro de las barras. Afuera. Afuera. Entonces, nosotros lo primero que podemos hacer es resolver el valor absoluto. Resolver esto de aquí. Nosotros decimos, el valor absoluto de 7, ¿cuánto es? Solo el valor absoluto de 7. 7. 7. Pero como tiene un menos afuera de las barras, entonces nosotros lo conservamos. Y lo vamos a aclarar. Y ustedes ya saben, en la tarea, en el examen, no tienen que aclarar esto que estamos poniendo ahí, esas notitas, las estamos poniendo para que cuando ustedes estén estudiando se acuerden. Entonces, en ese ejemplo E, como el negativo está fuera de las barras, entonces el resultado sí me queda negativo. No importa que el número que esté dentro del valor absoluto sea positivo o negativo, el resultado va a quedar negativo, porque el menos está afuera. Vamos a hacer otro aquí. El valor absoluto de menos el valor absoluto de menos 6. Resolvamos primero el valor absoluto. El negativo aquí está dentro de la barra, ¿verdad? Primero. Entonces, no importa que esté dentro de la barra, siempre lo que esté dentro de la barra, el resultado es tal el que está positivo. El valor absoluto es 6. Pero afuera de ese valor absoluto hay un menos, ¿verdad? Sí. Entonces, como afuera hay un menos, el número nos queda negativo. Ese negativo es porque porque afuera del valor absoluto está el menos, ¿verdad? No es porque dentro del valor absoluto haya un negativo, es porque está afuera.
Vamos a hacer otro aquí. Entonces, ya, sin hacer tanta aclaración, el valor absoluto es negativo 50. Escribimos el número que está dentro, 150. Y nos va a quedar positivo o nos va a quedar negativo ese resultado. Positivo. Positivo, ¿verdad? No importa que el menos esté adentro, mientras que afuera no haya nada, el resultado va a ser positivo. Vamos a hacer otro. El valor absoluto, bueno, menos el valor absoluto de 1. Entonces, siempre el número va a ser el que esté dentro de las barras, 1, positivo. Y después vamos y observamos si afuera hay un menos o no. Afuera hay un menos. Sí. Entonces nos queda negativo. Y hagamos uno último. Entonces, escribimos el numerito que sea, no, le voy a poner negativo. Lo voy a correr un poquito. Resolvemos el valor absoluto, que el valor absoluto siempre es el mismo número que está dentro de las barras en positivo. Sería 15. Y en este caso nos queda positivo o negativo. 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 Nos queda negativo porque adelante de las barras hay un menos, ¿verdad? Siempre que adelante de las barras haya un menos, significa que el resultado va a ser negativo. Entonces, hoy avanzamos un montón, vimos un montón de temas. Trataré de subirles la tarea hoy, o por lo menos hoy quedaría en la plataforma el video y el documento de la clase, y la tarea, si no está lista hoy, va a estar lista mañana o pasado mañana. Yo les diría cuándo está lista. Si está lista hoy, se la subo hoy, pero ya les aviso cuando está lista. Quedaríamos hasta acá, nos vemos la otra semana. Recuerden hacer todas las tareas que tienen pendientes, los que hacen falta. Yo estoy llevando un reporte de los que están entregando las tareas, y ese reporte, nosotros cada 4 clases enviamos un reporte de clases al instituto, y yo siempre adjunto el reporte de quienes están entregando las tareas. Y no, porque al final de los cursos, cuando hacen los exámenes, eso de las tareas a veces influye mucho en los resultados de los exámenes de los estudiantes. Entonces, ahí yo les aviso cuando estaría la última tarea, esta 4ª tarea lista, y si tienen pendientes, las pueden enviar en estos días. Ya son 4 tareas, ¿verdad? Para los que no han entregado ninguna. Nos veríamos la otra semana para ver operaciones básicas en números enteros. Tienen que poner mucha atención la otra semana, trabajar mucho, porque son muchas definiciones ahí bastante bonitas, que hay que agarrarles el ritmo y la práctica. Entonces, quedaríamos hasta acá, chicos. Nos vemos la otra semana. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe.